Hola, buenas. Mi nombre es Andrés Pollo Navarro y a continuación voy a hacer la retroalimentación del parcial final de estructura de datos de tercer corte. Básicamente este es nuestro parcial, el cual pues nos dice que tenemos que hacer una representación de grafos, un grafo con representación de capitales de países de Sudamérica. Aquí nos dan pues los diferentes parámetros que tenemos que tener en cuenta y pues las opciones para las operaciones y para hacer el menú. Entonces vamos básicamente a explicar rápidamente lo que es el nodo y lo que es el grafo, que esto es pues ya algo que conocemos, y la clase nodo, que está dada por nombre, población y temperatura dependiendo de lo que nos están pidiendo en el ejercicio, y vector aristas, que este vector luego vamos a tener una clase y su propio constructor, y esta clase de aristas es aristas, que nos va a dar con el cual vamos a poder agregar aristas a ese vector. Luego vamos a la clase arista, la cual consiste en establecer pues un nodo origen y un nodo destino, y tener en cuenta que esa arista va a tener un peso. En este caso, en este parcial, el peso de la arista va a ser la distancia entre el nodo origen y el nodo destino, que en este caso son ciudades. Los nodos están dados por ciudades en este caso. Entonces, esta clase tiene su constructor y su getter y su setter, como ya anteriormente lo hemos visto. Entonces pasamos a la clase grafo. La clase grafo básicamente es la que nos va a armar la relación entre nodos y aristas, y en esta clase pues básicamente vamos a establecer un vector nodos que nos va a decir pues la cantidad de nodos que hay dentro de ese grafo, y vamos a establecer una función que nos va a permitir agregar nuevos nodos a ese grafo si se lo desea, y vamos a tener un constructor del get nodos. Ok, entonces luego pasamos a la función principal, que es la función una de las funciones más importantes junto a la de grafos, y esta nos va a decir, en esta ya vamos a poder crear directamente el grafo desde un método. Entonces voy a explicar en qué consiste este método crear grafo. Entonces, antes de inicializar el menú, como está acá abajo, primero vamos a inicializar el grafo con el que vamos a trabajar, porque básicamente este grafo es con el que vamos a poder sacar los resultados de las opciones del menú. Entonces tenemos la parte donde se crean los nodos. En esta parte vamos a crear cada una de las ciudades como un nodo. Vamos a establecer estas ciudades como si fueran un nodo, y le vamos a agregar la población y la temperatura promedio. Cabe destacar que estos son valores que yo escogí arbitrariamente debido a facilidad y a rapidez. Entonces vemos que hay 9 ciudades dentro de este ejercicio, por lo tanto establecemos 9 nodos. Luego de esto se establecen las aristas. Estas son las relaciones que hay y las distancias también que hay entre un nodo y otro. Entonces vemos que para las relaciones que tiene Bogotá, que es el nodo 1, tenemos 1 y 5, que es Bogotá-Quito, y vemos la distancia que hay entre estas dos ciudades. Esto se va a realizar por secciones. Tenemos la sección de las aristas de Bogotá, las aristas de Caracas, de Quito, de Lima, y así sucesivamente. Y estas aristas van a tener pues cada una tanto sentido en sentido al derecho como al revés. Por ejemplo, en las aristas de Bogotá vamos a encontrar la arista Bogotá-Caracas, y en la de Caracas vamos a encontrar la de Caracas-Bogotá. Para que sea más completo el código y el programa, y no haya posibles errores más adelante en las diferentes opciones. Vemos aquí que todas las ciudades están relacionadas entre sí,
y pues vemos todas las aristas que existen entre una ciudad, entre un nodo y el otro. Ya luego de establecer las aristas, pues pasamos a crear el grafo, en el cual simplemente vamos a hacer una instancia de ese grafo, el cual ya habíamos creado, y vamos a agregar los nodos que pues ya hemos creado en el add nodo. Entonces estos nodos vamos a agregarlos y básicamente ya aquí estaría nuestro grafo creado internamente. No lo podemos ver, pero ya está establecida en todas las relaciones y todos los nodos. Bueno, luego de aquí vamos ahora sí a pasar a responder la primera parte del menú. Entonces la primera parte del menú nos dice que imprimir todos los grafos con sus aristas y cada uno con su nombre, de la ciudad, temperatura promedio y población. Bueno, entonces ya luego de haber inicializado el grafo, que es lo primero que se debe hacer, de crear el grafo, que es lo que hacemos aquí, todo ese procedimiento de arriba, luego vamos a manejar el menú. Aquí vemos que nos encontramos con el menú, y nos va a pedir que andamos la opción teclado y nos va a pedir que pues digitemos la opción que necesitemos. Entonces básicamente vamos a centrarnos en el grafo, en el caso 1. En el caso 1 pues hacemos llamamos a la función, al método imprimir nodos del grafo G, y a este le vamos a pasar un entero int, el cual va a ser el tamaño del vector de nodos menos 1, debido a que en el vector se maneja de 0 en adelante, por eso lo hacemos menos 1, y vamos a pasar ese mismo vector luego. Ahora voy a explicar esto acá. Entonces, vemos que aquí estamos llamando a la función imprimir nodos. O sea, nos vamos a ir directamente a esta función, y esta función básicamente, que es recursiva, pues es la que nos va a imprimir todos los nodos con sus respectivos nombres, población y temperatura, y cada uno con sus respectivas aristas. Entonces entramos a la función imprimir nodos, vemos que está el valor entero y un vector. Eso es lo que recibe y eso fue lo que le pasamos. Aquí tenemos que tener en cuenta de que si la i es mayor a 0, es que esto se va a poder cumplir, es mayor o igual a 0, porque no puede existir pues básicamente un nodo que sea una posición en un vector que sea menos 1, sino que empiezan desde 0. Entonces esto para tener muy en cuenta. Luego vamos a crear un nodo que va a ser auxiliar, y vamos a asignar pues el valor de este iterador en el vector, y pues básicamente va a ir imprimiendo uno por uno cada uno de los nodos que va en el vector. Entonces imprime esto y luego va a pasar a imprimir sus aristas. Imprime primero el nombre del nodo y luego las aristas, pero que ahora hay que tener en cuenta algo, que estos son dos funciones recursivas, porque para imprimir las aristas es una, para imprimir los nodos es otra. Entonces aquí instanciamos en vector aristas y en ref.getArista, que es el nodo, cogemos sus aristas y luego vamos a la función imprimir aristas, que es una función diferente a la imprimir nodos, que también funciona de manera recursiva, la cual hace básicamente lo mismo que la función nodo, simplemente que esta va a imprimir las aristas hasta que ya i llegue igual a 0. Entonces ya luego de que imprime todas las aristas de ese nodo, pasa nuevamente a la función imprimir nodos y se va a llamar nuevamente a sí misma para imprimir otro nodo y todas sus aristas, y así sucesivamente. Bueno, eso es básicamente lo que hace la función imprimir nodos junto con la imprimir aristas. Entonces ya aquí teníamos el resultado del caso 1. Vamos a probarlo, a ver que todo funcione perfectamente, y vemos que efectivamente funciona. A ver, muestro más aquí, y vemos que aquí imprime todos los nodos con sus respectivas aristas. Entonces tenemos el nodo, por ejemplo, el nodo La Paz, que es una ciudad, y las aristas de La Paz, que es origen La Paz, destino Lima, es la única arista que tiene, y así sucesivamente. Vamos con otro nodo que es Montevideo, por ejemplo, Montevideo,
Aquí tenemos Montevideo y las aristas de Montevideo son con Buenos Aires, con Santiago de Chile y con Brasilia. Y así sucesivamente hace con todos los nodos y con todas las aristas. Entonces vemos que este punto funciona correctamente. Por favor, pausar el video para verificar que todo esté bien y que efectivamente conecten todos los nodos con todas las aristas y sucesivamente. Entonces, bien, eso por ese lado. Ok, continuando con la explicación, vamos con el segundo punto, el cual consistía en buscar un nodo por el nombre e imprimir las aristas que salen en este respectivo nodo. Entonces, vamos a proceder a el caso 2, en el cual vemos que está un string num, establecemos un string num que va a ser la variable donde se va a guardar lo que digite el usuario por el teclado, y luego vamos a llamar a la función buscar nodos, a la cual vamos a pasar el nombre que anteriormente guardamos, el vector nodos, lo mismo que en la función pasada, .size-1 y el vector getNode. Entonces vamos directamente a la función a aplicarla. Esta función buscar nodos es muy parecida a la función de imprimir nodos. Básicamente en esta se va a hacer lo mismo, simplemente que aquí no vamos a hacer no vamos a necesitar imprimir todos los nodos, simplemente que con un if, que va a ser lo más importante, nos va a indicar a qué nodo nos estamos refiriendo y a qué nodo vamos a necesitar imprimir. Entonces, lo mismo de la vez pasada, hacemos un nodo auxiliar. Y este nodo auxiliar pues es el que va a servir como buscador o como puntero para encontrar el nombre para encontrar el nodo que estamos buscando. Entonces hacemos que la variable nodo, el atributo nodo, que el cual hemos pasado, el atributo nombre, el cual hemos pasado anteriormente, sea igual a el nodo que tenemos como referencia, el nombre de ese nodo. Entonces, .getNombre. Si esto se cumple, entonces vamos a mostrar todos los datos de ese nodo y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la función imprimir nodo y vamos a llamar a la función imprimir aristas, la cual nos va a imprimir todas las aristas de un nodo específico. Entonces, básicamente eso es lo que hace esta función. Y pues si en caso tal esto no se llegase a cumplir, simplemente él va a seguir pasando y va a seguir buscando. En el else va a llamarse nuevamente la función a sí misma, pero esta vez va a pasar el iterador con -1, es decir, él estaría buscando hasta que o que lo encuentre, o en su debido efecto, si no lo encuentra, retorne pues un valor nulo, debido a que no encontró este número, este nodo. Entonces eso es básicamente lo que se hace en el segundo punto. Vamos a probar que esté bien. Y ahí pues damos a la función buscar qué ciudad deseamos buscar. Vamos a buscar Santiago. Entonces vemos que aquí muestra el nodo Santiago de Chile. Perfecto. Y sus respectivas aristas. Por favor, verificar que esto esté correcto. Y bueno, vamos a hacer otra prueba de pronto con otro nombre para despejar todo tipo de dudas. Vamos a mostrar en Bogotá y vemos que aquí se muestra el nodo Bogotá con sus respectivas aristas. Aquí la podemos ver, verificar por favor. Entonces aquí vemos que este caso del menú sí se cumple y estaría bueno. Ok, en el tercer punto del parcial vemos que está la opción para listar los nodos según un rango de temperatura. Este es uno de los puntos más fáciles debido a que pues vamos a reutilizar una función que ya anteriormente usamos y solamente le vamos a agregar dos nuevos parámetros, que es la función max, que es el parámetro max y el parámetro min, los cuales nos van a determinar cuál es el rango entre temperaturas que deseamos buscar. Entonces simplemente pedimos estos valores al usuario que nos van a determinar cuál es el rango
y hacemos llamado de la función rango.tem, y en esta función vamos a pasarle como parámetros pues un entero y que va a ser iterador, que va a ser básicamente pues el tamaño del vector -1, ya he explicado anteriormente. Vamos a pasar el vector, vamos a pasar el mínimo y el máximo. Okay. Vamos a buscar la función rango.tem, y en este método pues vemos que estaríamos básicamente copiando la función que ya anteriormente hemos hecho de buscar nodos. Simplemente que en esta función nueva, que en este método nuevo, pues básicamente vamos a buscar con respecto a la temperatura, y en el anterior fue con respecto al nombre. Entonces simplemente este if es el más importante, debido a que pues en este if vemos que el nodo referencia, vamos a coger su temperatura, y cuando el get temperatura, el ref.getTemperatura tiene que estar menor, tiene que ser menor o igual, tiene que ser mayor o igual al mínimo del rango, y el getTemperatura tiene que ser menor o igual al max. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces podemos decir que ese nodo pertenece a ese rango. Entonces vamos a imprimir toda la información de ese nodo, y nuevamente pues llamamos a la misma función que en la cual estamos, y vamos a pasarle los parámetros. Lo único que el iterador va a ser -1 para poder recorrer toda la función, y eso va a cumplirse hasta que ya se haya recorrido todos los nodos posibles, y pues ya hayamos imprimido todas las temperaturas que están dentro del rango. Vamos a probar que esto sea cierto, y vamos a probarlo en 3 rango de temperaturas. Entonces vamos a ingresar una temperatura mínima que va a ser de 1 y una temperatura máxima de 30 grados. Entonces vemos las ciudades que están entre ese rango de temperaturas. Entonces vemos que está La Paz, Montevideo, Buenos Aires. Vamos verificando sus temperaturas: 9 grados, 15, 23, 12, Santiago, Brasilia 28, Caracas 10, Lima, Bogotá. Vemos que ahí están esas. Vamos a verificar con otro ejemplo. Vamos a ingresar la temperatura que sea de 15 hasta 30. Okay, vamos a verificar antes cuáles tendrían que ser las temperaturas que nos tengan que salir. Pueden ser, nos va a salir Montevideo, nos tiene que salir Buenos Aires, nos tiene que salir Montevideo, Buenos Aires, Brasilia, Lima. Esas son las 4 que nos tendrían que salir para que esto estuviera correcto. Y vemos que está Montevideo, Buenos Aires, Brasilia y Lima. Ok, entonces vemos que está correcto, y procederemos ahora con el cuarto punto. Ok, ahora procedemos a explicar el cuarto y último punto, el cual consiste en recibir dos nodos y determinar si existe un camino entre ellos, utilizando la famosa búsqueda en profundidad. Entonces, esta búsqueda en profundidad fue un código que el profesor ya nos sustanció en una de sus clases, y pues básicamente esto se puede explicar de la siguiente forma. Este código funciona, bueno, primero que nada vamos a pedirle al usuario que nos digite el nodo origen y el nodo destino, para poder saber qué camino vamos a buscar y determinar si hay camino entre estos dos nodos o no lo hay. Llamamos a la función hayCamino y le pasamos el nodo origen y el nodo destino. Entonces vamos a buscar esta función hayCamino, aquí está. En esta función pues básicamente se reciben un string origen y un string destino, que son los nombres del nodo origen y el nodo destino. Entonces, luego, primero que nada, vamos a evaluar si
el nodo origen tiene el mismo nombre que el nodo destino. Porque si esto es cierto, eso quiere decir que sí hay un camino. Entonces va a retornar el true. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo nodo. Y si es el mismo nodo, quiere decir que sí hay un camino para llegar al mismo nodo. Y es el mismo. Entonces, si esto no es cierto y no es el mismo nodo, entonces vamos aquí a entrar en este pedazo del else, donde vamos a establecer un vector aristas, y este vector aristas va a ser igual a un getNodo. Pero esto de getNodo es una función que ya hemos creado anteriormente, la cual también es recursiva, y básicamente esta función pues nos va a retornar, lo que va a hacer es hacer un tipo de casteo entre el nombre y el nodo, porque anteriormente lo que teníamos como dato era el nombre del nodo simplemente, pero no teníamos el nodo como tal. Entonces ahora con esta función lo único que vamos a hacer es que recibimos el nombre y un iterador, y en esta función básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nodo auxiliar y vamos a ir evaluando si el nodo que vamos pasando es igual en nombre al nodo que estamos buscando de origen. Si esto es cierto, vamos a retornar ese nodo, y básicamente pues ya aquí estaríamos retornando, aquí ya tendríamos el nodo como tal y no solamente el nombre de ese nodo. Pero si esto no se cumple, pues obviamente va a seguir buscando y buscando y buscando, y aquí es donde entra la recursividad, porque vamos a volver a llamar a la función getNodo, pero esta vez con el iterador sumando 1 para poder ir evaluando los diferentes nodos y recorriéndolos todos. Ok, volviendo acá, el nodo origen, y pues vamos a coger, ya luego de que tengamos este nodo, ya luego de que hayamos pasado del nombre al nodo, vamos a coger las aristas de ese nodo para poder ver los diferentes caminos que hay entre nodo y otro. Entonces, vemos que si esa vector arista es diferente de nulo, porque si no hay un vector, pues no hay aristas dentro del vector aristas, entonces no vamos a poder recorrer nada, y establecemos una variable auxiliar temp, que básicamente va a ser de tipo arista, y en esta variable auxiliar vamos a ir examinando las diferentes aristas que tiene cada nodo. Cabe destacar que este método pues básicamente recorre los caminos que existan entre un nodo y otro, es decir, va a evaluar las diferentes aristas que hay entre un nodo y otro. Entonces, temp pues va a ser igual a la arista que estamos examinando en el momento, y pues aquí entra la recursividad, donde vamos a volver a llamar a camino, y vamos a ver si el temp.getDestino, que en este momento la arista auxiliar tiene como destino, cogemos el nombre de ese destino, si es original, este va a ser el nuevo origen, ¿cierto? Entonces, si este va a ser el nuevo origen, vamos a evaluar si este origen, acá con esta función, ya luego de que se vuelva a llamar, si este origen es igual a este destino. Si no es igual, va a tener que seguir buscando los caminos hasta que esto sea igual. ¿Por qué? Porque en el momento en el que dos nodos sean iguales, quiere decir que encontramos un camino entre el primer nodo que establecimos y el segundo. Aquí básicamente lo que va a ir cambiando es el origen. El origen siempre va a ir rotando y cambiando por el hecho de que se va a buscar desde el origen hasta el destino. Entonces, el origen, vamos a ir cambiando los orígenes hasta que llegue un momento en el que el origen sea igual al destino. Y entonces ya ahí podemos decir que sí se halló un camino, debido a que hemos examinado las diferentes aristas y vemos que existen relaciones entre un nodo, entre un nodo y otro nodo, y posiblemente otro nodo y posiblemente otro nodo, hasta llegar al destino, y esto por medio de aristas. Entonces básicamente funciona así, y vamos a probarlo a ver si esto funciona de verdad. Entonces vemos que vamos a probar con Lima
y Bogotá, a ver qué tal funciona. Entonces, bueno, aquí vemos que nos dice que si hay un camino. Vamos a comprobar esto, básicamente fácilmente se puede comprobar pues en, en esta misma función principal, debido a que yo le he puesto comentario a todo. Entonces vamos a ver si entre Lima y Bogotá hay un camino, y efectivamente lo hay. Vemos que si existe un camino entre Lima y Bogotá, entonces esto nos va a decir que la función está correctamente. Entonces esto sería todo, y pues muchas gracias por su atención.